Bienvenidos a todos. Hoy voy a hablar sobre la neurociencia en la práctica docente, como también la neurociencia ha revolucionado nuestra comprensión del cerebro y su función en el aprendizaje. Tanto como en la práctica docente, la neurociencia puede ser una herramienta valiosa para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. A continuación, se presentarán dos diferencias y semejanzas entre la neurociencia y la práctica de docente, así como una revisión bibliográfica de algunos de los más destacados en este campo de estudio. A continuación voy a presentar dos diferencias y dos ejemplos. Enfoque en el aprendizaje. La neurociencia se enfoca en el estudio del cerebro y su función en el aprendizaje, mientras que en la práctica docente se enfoca en la enseñanza y en el aprendizaje en el aula. Por ejemplo, la neurociencia puede estudiar cómo el cerebro procesa la información, mientras que la práctica docente se enfoca cómo enseñar de manera efectiva a los estudiantes. Dos métodos de investigación. La neurociencia utiliza como la neuroimagen y la neuroestimulación, mientras que la práctica docente utiliza métodos como la observación y la evaluación. Por ejemplo, mientras que la práctica docente puede utilizar métodos como la observación de clase para evaluar el aprendizaje del estudiante, ¿no? De la misma manera, voy a presentar dos semejanzas. Una de ellas es el interés en el aprendizaje, tanto en la neurociencia como en la práctica docente. Se interesan en el aprendizaje y cómo se puede manejar. La neurociencia puede estudiar cómo el cerebro aprende y se adapta, mientras que la práctica docente busca desarrollar estrategias de enseñanzas que promueve el aprendizaje. Dos, el uso de evidencia. Bueno, aquí la neurociencia es como la práctica docente, utilizan evidencias para informar sus decisiones y prácticas, ¿no? Lo cual la neurociencia puede utilizar evidencias de estudios de neuroimagen para desarrollar las teorías, sobre todo el aprendizaje, mientras que en la práctica docente puede utilizar evidencias estudios, mientras que la práctica docente puede desarrollar evidencias en la educación para una mejor estrategia de enseñanza más efectiva para los estudiantes. Aquí voy a presentar dos ejemplos de la semejanza, ¿no? Una es, por ejemplo, un estudiante de secundaria investiga sobre la posibilidad de vida en otros planetas, motivo por su interés en la astronomía y diseña un proyecto de investigación con un profesor. El segundo ejemplo, pues, en un estudio sobre el cambio climático, se utiliza datos de temperatura, emisiones y gases de efecto invernadero como evidencia para respaldar sus conclusiones sobre el impacto humano en el calentamiento global. Bueno, seguimos. Voy a presentar a los autores, a los autores que presentan Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía en 2002. Kahneman ha estudiado la toma de decisiones y el aprendizaje en la economía y en la psicología. En su libro Pensar rápido, pensar despacio, Kahneman explica cómo el cerebro forma decisiones y cómo se puede mejorar el aprendizaje. Eric Kandel, Premio Nobel de Psicopedagogía o Medicina en el año 2000. Kandel ha estudiado la neurología del aprendizaje y la memoria en su libro En busca de la memoria. Kandel explora cómo el cerebro almacena y recupera la información que todos nosotros tenemos mientras
contemplamos, mientras descubrimos algo, ¿no? Y otro de los autores, Howard Gardner, psicólogo y educador. Gardner ha desarrollado la teoría de la inteligencia y múltiples. En su libro, La teoría de la investigación múltiple, Gardner explica cómo el cerebro procesa la información de manera diferente en diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, transmite diferentes conocimientos, se podría decir. Y uno de los autores, Robert Jack, psicólogo y educador, ha estudiado la memoria y el aprendizaje, y en su artículo destacable dificultades en la learning, ¿no? Explica cómo explora el cerebro o puede beneficiarse de dificultades en el aprendizaje. Otro autor, pues, Mike Helen and George Young, neurocientífica y educadora. Es inmordino. Young ha estudiado la neurobiología del aprendizaje y la emoción en su libro Emotiona y Learning and la Literature Brain. Procesa a las emociones y cómo se puede mejorar el aprendizaje. Bueno, estos son los 5 autores que hablan sobre la neurociencia, el aprendizaje de docente, y también el aprendizaje de los alumnos. Por ejemplo, el educador enseña y los estudiantes aprenden. Eso. Las bibliografías, pues la revisión bibliográfica, The Learning Sensation, de Journal and Law. Bueno, aquí les presento las 3 revisiones bibliográficas que ya habíamos presentado anteriormente en los autores. Bueno, eso ha sido todo y muchas gracias por su atención.